Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. A quienes estén viendo este video, me presento, soy Edison Cambo y estoy presentando mi caso de estudio para la titulación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC, la UISEC. Mi caso de estudio en este día es las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos y su posterior guerra comercial también. Así es que vamos a empezar con el caso de estudio, como les mencioné al principio, es de relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Vamos con la contextualización del caso. Sabemos que la guerra comercial entre China y Estados Unidos es uno de los conflictos económicos más relevantes del siglo XXI. Aunque las tensiones entre ambas potencias ya existían desde hace décadas, fue en 2018 durante la presidencia del presidente Donald Trump cuando estalló abiertamente. Podemos recordar que el conflicto comenzó con la imposición de aranceles e impuestos a las importaciones por parte de Estados Unidos a productos chinos, argumentando prácticas comerciales injustas como el robo de propiedad intelectual, el desequilibrio en la balanza comercial, entre otras cosas. Podemos también ver que China respondió con medidas similares, iniciando así una escalada de tarifarias que afectó a miles de productos y generó incertidumbre en la economía global. Ambos países intentaron negociar varias veces y aunque se alcanzaron algunos acuerdos parciales, las tensiones nunca desaparecieron por completo. Con la llegada de Joe Biden en 2021, el enfoque cambió un poco, pero se mantuvieron muchos de los aranceles, mientras se centró más en fortalecer alianzas con otros países y en competir con China en áreas estratégicas como tecnología, energías limpias, microchips, entre otras cosas. Vemos que hasta el día de hoy la guerra comercial sigue viva, aunque ha evolucionado hacia una rivalidad tecnológica y geopolítica más amplia, afectando no solo al comercio, sino también a la seguridad, la innovación y las cadenas de suministros globales. Aquí vemos el problema, igualmente podemos observar los actores involucrados, en este caso son gobierno de China y Estados Unidos, de empresas y sectores estratégicos, como las empresas grandes que son de Estados Unidos, podemos ver a Apple, a Nike, organismos internacionales, países aliados y socios comerciales, podemos ver que incluso en este tema de estudio vamos a topar muchos casos en el tema también de Wallenstein, que él hablaba de un sistema mundo en el que varios de estos países también tienen que tomar partida, ya sea porque están en relaciones comerciales con China o con Estados Unidos. Ya. Aquí podemos observar el fundamento teórico conceptual. Tomamos como ejemplo la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein, que este básicamente nos dice que el mundo está dividido en un sistema jerárquico en el que tenemos países centro, países semiperiféricos y países periféricos. Podemos apreciar que los países centro pueden ser las potencias mundiales, en este caso China y Estados Unidos, tanto compiten tecnológicamente y por el liderazgo también se podría decir del mundo en esta época. Podemos ver que en esta guerra comercial, primero, Estados Unidos se ha alzado en este sistema geopolítico. Estados Unidos representa el centro hegemónico en este sistema capitalista. En cambio, China, vemos su rápida evolución en el mundo, tanto en el tema económico, en el tema militar, en el tema tecnológico, también el tema político. Así es que China ha pasado de ser un país semiperiférico a ser un país netamente y posicionándose como un país centro, en el cual él ya puede hacer estas alianzas con otros países, puede incluso generar conexiones comerciales. Asimismo, a nivel de Estados Unidos, podemos ver en este sentido también que las tensiones comerciales reflejan una transición de poder estructural, donde un actor emergente busca cambiar su rol en el sistema mundo. Esto básicamente es China, que ha ido escalando rápidamente en este sentido, en esta teoría del sistema del mundo de Immanuel Wallerstein. Y bueno, aquí tenemos el fundamento teórico conceptual mediante el liberalismo de Joseph Nye. Desde este enfoque liberal se destaca la importancia de la interdependencia económica y el soft power. En este sentido, la guerra comercial tiene un alto costo para ambos países debido a su conexión a través del comercio, las cadenas de valor globales, la inversión extranjera directa. Por ejemplo, la soya que se produce en Estados Unidos alimenta el ganado chino, mientras que los productos electrónicos fabricados en China son esenciales para el consumo estadounidense.
Podemos ver que las represalias económicas no solo afectan a los gobiernos, sino también a empresas, agricultores, consumidores, trabajadores, clase media, clase alta. La interdependencia en este liberalismo hace que el conflicto tenga un alcance mayor, al mismo tiempo que abre espacios para la negociación y el diálogo político. Podemos ver aquí también que los costos del conflicto económico, las sanciones y aranceles perjudican, como ya dije, a empresas, consumidores de ambos lados, generando presión interna para negociar. En esta plantilla podemos ver el análisis crítico del caso. Tenemos tres. Una es la rivalidad estratégica estructural, donde podemos observar o leer que nos dice que la competencia entre China y Estados Unidos va más allá del comercio. Refleja una lucha por el liderazgo global. China busca reformar el orden internacional para hacerlo más multipolar, mientras Estados Unidos intenta preservar su hegemonía. Estados Unidos podemos decir que teme perder su ventaja tecnológica, mientras que China busca reducir su independencia de tecnología extranjera e invertir en innovación nacional. En este contexto, la tecnología se convierte en un campo de batalla fundamental. Podemos ver aquí la diplomacia económica como arma política. En ambos se usa el comercio, los aranceles para sacar ventaja. En ambos países el conflicto ha sido aprovechado también por discursos nacionalistas. En Estados Unidos podemos observar o podemos, no sé si hemos escuchado el tema Buy American, que ha ganado fuerza, promoviendo el consumo de productos nacionales. Estos discursos refuerzan la idea de autosuficiencia, economía y fortalecen el respaldo interno en las políticas proteccionistas. Podemos ver también que aquí se ha destacado la iniciativa de la Franja y la Ruta Brie, que este no es más que una estrategia de China para expandir su poder económico y político a nivel global mediante inversiones, infraestructura en países en desarrollo, muchos de ellos endeudados, puede decir como Ecuador en el caso. A través de este proyecto, China asegura rutas comerciales, gana acceso a recursos estratégicos, extiende su influencia diplomática y militar buscando contrarrestar el dominio occidental. En este caso podemos apreciar lo que decía Immanuel Wallenstein, que pasó de ser un país periférico, semiperiférico, a ser un país centro, en el que puede crear estas alianzas con otros países y más que todo aprovechar estas necesidades de países endeudados o de países que necesitan préstamos para infraestructura. Bueno, por otro lado tenemos un análisis crítico del caso, que he aumentado tres aquí también, que es el aumento de costo de vida, el desempleo industrial en Estados Unidos y campañas nacionalistas en ambos países. El aumento de costo de vida, los aranceles sobre productos importados chinos encarecen bienes básicos en Estados Unidos, el desempleo en industrias por la alta de aranceles también afectan a industrias tradicionales y por lo general hay despidos y campañas nacionalistas en ambos países con tintes de que compremos en América, compremos en Estados Unidos, que compremos en China y eso es lo que se hace y lo que se puede ver en este análisis crítico del caso. Aquí tenemos las reflexiones personales que podemos observar que la rivalidad entre grandes potencias redefine las reglas del comercio internacional. Este conflicto ha tenido efectos colaterales en todo el sistema internacional. Muchas empresas incluso han trasladado sus cadenas de suministros a países como Vietnam, India o México, buscando evitar los aranceles y reducir su dependencia de cualquiera de estos países. Esto ha modificado los flujos comerciales tradicionales y ha abierto nuevas oportunidades para economías emergentes. En este sentido, también podemos apreciar que el comercio puede ser un arma geopolítica. La guerra comercial reveló cómo los aranceles sanciones y restricciones tecnológicas pueden utilizarse como herramientas de presión y contención entre grandes potencias. Vemos que todas las potencias, tanto China como Estados Unidos, aplicaron aranceles mutuamente, se llegó a 145%. Bueno, primero estos aranceles empezaron a 10%, 20%, 45%, hasta llegar a un tope de 145%, conteniendo a estos dos grandes monstruos económicos y de comercio internacional. China, por su parte, también, como ya lo hemos venido explicando, no se quedó atrás y también puso aranceles a Estados Unidos. Por otro lado, podemos apreciar que los costos sociales del conflicto son significativos, afectando a muchas personas, tanto de China como de Estados Unidos, de toda clase sociales. Podemos ver que desde la teoría del sistema mundo, los países periféricos suelen tener una posición de dependencia estructural frente a las grandes potencias. En este contexto, la guerra comercial
se puede traducir en una vulnerabilidad económica, ya que muchos países en Latinoamérica, África y Sudeste Asiático exportan materias primas a China y Estados Unidos, por lo que una contracción en la demanda global afecta directamente a sus ingresos. Y como última diapositiva tenemos las conclusiones y recomendaciones. En este sentido he puesto yo dos conclusiones y dos recomendaciones que me ha parecido súper importante detallar y sobre todo enfatizar. Como primera conclusión tenemos que la guerra comercial es una expresión de una competencia estructural. La disputa va más allá de lo económico, reflejando una lucha por el liderazgo tecnológico, político y estratégico en el orden internacional. Aquí puede ser una lucha entre el tema de Immanuel Wallerstein, que los países quieren ser centro, obviamente subiendo desde una periferia y semiperiferia. Y ya pudiendo combatir, así que tendríamos unos liderazgos multipolares en este sentido. Eh, Como segunda conclusión, tenemos que las políticas proteccionistas tienen efectos colaterales internos. Los actores más vulnerables son los trabajadores, agricultores y consumidores. Ellos son los que sufren las consecuencias sociales de estas decisiones políticas. Aquí es lo que he venido enfatizando en toda esta presentación, que lastimosamente no es que pierda Estados Unidos, no es que pierda China, lamentablemente, buen punto por ellos es que son potencias tecnológicas, son potencias militares, son potencias grandes en territorio, en densidad poblacional. Así es que los que terminan perdiendo lamentablemente en esta guerra de aranceles, en esta lucha por ver quién impone más aranceles a quién, son lamentablemente los países son periféricos, los países de Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Uruguay. Podemos ver que lamentablemente son los países que tienen que perder, porque estos son países exportadores. Como primera recomendación tenemos que se debe investigar el impacto en exportaciones y acceso a mercados. La tensión China-Estados Unidos puede reducir la demanda de productos primarios y afectar, perdón, los precios internacionales, perjudicando economías exportadoras como Estados Unidos. Podemos ver que los canales en que se exportan los productos lamentablemente pueden cerrarse, pueden tener otros costos y se debería investigar para qué hacer en estos momentos, qué no hacer, a quién alarse y a quién sí. Como otra recomendación, tenemos la oportunidad y riesgo en la reconfiguración comercial. El desacoplamiento entre potencias crea nuevas rutas de comercio e inversión, pero también obliga a países como Ecuador a redefinir sus políticas exterior y diversificar sus estratégicos. Aquí es donde se invita a los cientistas en ciencias políticas, relaciones internacionales, de economistas, personas que sepan geopolítica, qué hacer, qué no hacer en estos conflictos que tienen, en este caso con China y Estados Unidos. Como ya lo mencioné, los que pierden son países en vías de desarrollo, como son Ecuador, así es que se debería unir a la academia para evaluar todos estos y encontrar nuevas rutas, nuevos socios estratégicos para mantener la economía, porque lamentablemente en nuestra economía, también la de Ecuador, es variable, ¿no? Así es que podemos ver que el deber o la recomendación que hago como último comentario es que se debe investigar más a fondo este tema y para sacar unas buenas soluciones, en este caso, de estas guerras comerciales entre estos dos titanes que son. Bueno, aquí tenemos las diferentes bibliografías que se utilizó para este caso de estudio. Muchísimas gracias por la atención. Una buena tarde.